porque generó mucha conmoción y mucha discusión, que es lo que pasó con Charlie Kirk, que fue asesinado. Por supuesto, como todo asesinato, es repudiable. Y lo que se está tratando de saber es qué pasó, quién lo asesinó. Y además hay otra ventana a este tema que tiene que ver con quién era, qué representaba, cómo fue su vida, en qué contexto lo terminan asesinando de un disparo en una imagen que se replicó en todo el mundo y que es espantosa y triste. Arranquemos. Primero, Diego, contá quién es y después vamos con Andrei con el detalle sobre qué se sabe del crimen, ¿no? Hasta ahora sabemos que el sospechoso de haber asesinado a Kirk es Tyler Robinson, que tiene 22 años, que fue detenido ayer por la noche. El asesinato ocurrió el miércoles por la tarde. Está detenido en una cárcel del condado de Utah. Creen los investigadores que actuó solo. En principio no tienen ninguna información, ni dato, ni pista de que haya habido alguien más trabajando con él. Lo contó hoy el gobernador de Utah, que se llama Spencer Cox, en una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa dio algunos detalles de quién es el detenido, pero además dijo que se llegó a la detención porque un amigo de la familia, a partir de un comentario de un familiar, llamó a la oficina del sheriff local y les dijo que creía que podría haber sido Tyler Robinson el responsable de este hecho. Cuando llegó la policía, Tyler Robinson no se resistió, se entregó sin ningún tipo de inconveniente y ahora, como les decía, está detenido. Tiene 2 hermanos menores, vivía con sus padres, no tiene antecedentes penales. Había asistido a esta universidad donde se produjo el asesinato de Kirk durante un semestre. El semestre fue en el año 2021, era estudiante de ingeniería. No figura afiliado a ningún partido político, es decir, es independiente en principio, y no votó tampoco en las elecciones de noviembre del año pasado. Cuando asumió, cuando ganó Donald Trump, digamos. Sí, en las redes sociales se había referido alguna vez a Kirk como alguien lleno de odio. Esto igual no es nada novedoso, teniendo en cuenta que Kirk despertaba amores y odios por igual por sus posiciones muy radicalizadas. Entonces, esto no es indicador absolutamente de nada. Esto es lo poco que se sabe hasta ahora de quien está detenido, acusado de asesinato, que tiene 22 años y que lo que sí dicen los investigadores, y esto está en el New York Times, en el Washington Post, en The Guardian, en un montón de medios internacionales, es que los elementos que tienen hasta el momento son bastante grandes como para tener una fuerte sospecha de que efectivamente esta es la persona que habría asesinado a Kirk. Bien, Andrei, ¿qué se sabe de lo que fue el disparo? ¿Pudo haber intervenido alguien más? ¿Qué arma se utilizó? Sí, es importante aclarar toda esta parte porque muchas de las teorías que empiezan a surgir, no solo en cuanto los motivos que puede haber tenido para realizar el disparo, sino quién podría haber estado de fondo, están motivados por mucha especulación sobre el incidente de por sí, ¿no? Lo que sabemos es que el Tyler efectivamente se posicionó en una posición de ventaja, o sea, en una altura, un tercer piso prácticamente, a unos 180 metros de donde estaba este gazebo en el que se encontraba Kirk. ¿Cuántos metros dijiste? Unos 180 metros, más o menos, dependiendo de cómo se calcule. Por ahí creo que tenemos un mapita donde se aprecia el ángulo y todo. Y esa posición... ¿Estaba en altura? Sí, ¿o no? Un tercer piso vendría a ser y Kirk justamente se encontraba en una planta baja, vendría a ser, porque estaba incluso un poquito más profundo. Eso te da un ángulo de unos 10 grados más o menos de la posición en lo que veía. Acá está, ¿ven? Entonces, arriba, en la parte de la azotea, es que estaba posicionado. Esto primero, aparte, es importante destacarlo porque esta imagen fue una de las que se circuló en el momento cuando se estaba buscando al tirador, y mucha gente decía, che, pero había alguien apostado en el techo, ¿no? Y esto aparte es algo que señalan muchos especialistas como algo poco común de alguien que hubiese tenido algún tipo de entrenamiento militar, porque en general hubiese evitado generar una silueta contra el cielo. Hubiese buscado una posición en la cual se ocultara mejor, ¿no? De todas maneras, uno puede pensar que es un disparo, como contó Jesse, y después capaz hablemos de esta nueva
era en donde en las redes sociales podemos publicar cualquier cosa, porque de alguna manera es la primera muerte post fin de la moderación, pero uno pensaría que para una amateur de 22 años, un tiro de 130 metros, como dijiste, el tiro que vimos es muy preciso. Bueno, justamente esa es la segunda parte que yo quería encarar, ¿no? Porque a esa distancia, con ese fusil, es un disparo relativamente fácil de hacer para alguien que tenga un solo disparo, Andrei, un solo disparo. Que tenga un conocimiento básico en el manejo y manipulación de armas. Hoy, conociendo el perfil de Tyler, sabiendo de que tuvo experiencia de caza, tenía experiencia con armas de fuego, que su padre fue policía, sabemos de que probablemente tenía un conocimiento del manejo de armas de fuego que combinado que es un disparo relativamente fácil. ¿Y por qué es relativamente fácil el disparo? El fusil que elige, que es un fusil a cerrojo Mauser en calibre 30-60, es un calibre muy común en los Estados Unidos, bastante poderoso. La primera característica a destacar es que ese proyectil, cuando vos lo disparás, la caída del proyectil, porque los proyectiles van cayendo a medida que van perdiendo velocidad, no se empieza a notar hasta después de los 200 metros. Entonces, él no hubiese tenido que estar preocupándose por compensar la caída del proyectil. Eso es una de las cuestiones. La otra es que tiene una óptica magnificada. La óptica magnificada significa que, sobre todo cuando el blanco es una persona como Kirk, que mide 1,95 m, aún sentado es una persona grande, en espacio despejado, él tenía una visión dentro de la óptica muy clara y el poder acomodar el aparato óptico sobre ese blanco era casi como en los videojuegos, ¿no? Donde estaba la crucecita en el medio, apuntarlo al pecho, a la cabeza, hubiese facilitado... O sea, eso era lo que hubiese requerido realizar el disparo. Le agregamos el hecho de que él estaba posicionado, acostado en el piso, apoyado, o sea, el arma estaba apoyada, sin movimiento. Todas esas condiciones generan de que el disparo no requiera una gran pericia para realizarlo. Y esto lo destaco porque también otro de los rumores que salían, que fueron los servicios secretos, que era un entrenador, un sniper súper entrenado de las Fuerzas Armadas. Esto fue alguien que tenía manejo de armas, pero que para lo que es el estándar aparte norteamericano en la manipulación de armas, tampoco nada destacable, ¿no? Y eso es lo que le permite realizar el disparo. Es más, podríamos profundizar, y acá los que nos estén escuchando del otro lado, que tienen más conocimiento de esto, les pido que entiendan que voy a simplificarlo un poco. Dependiendo de cómo estaba calibrada la óptica, se puede explicar de que el disparo pegó en el cuello porque o estaba calibrada para una distancia más corta y el disparo se fue para arriba cuando apuntó para el pecho, o estaba calibrada por una distancia mayor y el disparo sí llegó a impactar más bajo cuando apuntó a la cabeza, ¿no? Por decir, cualquiera de las dos razones se puede justificar plenamente por una cuestión de cómo estaba calibrada la óptica. ¿Un solo disparo, entonces? Fue un solo disparo. Es un calibre... Y bueno, el 30-06 justamente es un calibre destacado por su poder de fuego y mala suerte de Charlie Kirk, que justamente impacta en un lugar con arteria. Muy sensible. Y eso justamente también el otro punto que estabas mencionando y me parece súper importante, la brutalidad de la imagen que recorrió las redes y que a tantos nos impactó de una manera, creo que muchos nos agarró de sorpresa, incluso los que estamos acostumbrados a ver este tipo de contenido en redes sociales, ¿no? Sí, es interesante porque de alguna manera el debate que hay ahora para quienes están analizando las redes sociales es que desde la asunción del segundo mandato de Donald Trump, las redes sociales flexibilizaron la moderación de contenidos, ¿no? Antes automáticamente las redes daban de baja contenidos, muchas veces siendo injusto, pero otras veces siguiendo directivas muy claras, y ahora están estas notas de la comunidad, ¿no? Toda la comunidad tiene que empezar a denunciar contenidos que les parece que son incómodos o que son falsos, y recién ahí se bajan. Este video no pudo ser detenido, lo hemos visto todos, más blureado, menos blureado, y muchas personas piensan también, bueno, ¿qué impacto puede tener en otras personas que quieran tener justamente estas gran performance de un gran asesinato, de un gran atentado? Porque ahora, de algún modo, este tipo de muerte, la primera, insisto, desde el fin de la moderación de los contenidos en redes sociales, quizás, lamentablemente, pueda estar inspirando a otras personas que digan, bueno, yo ahora puedo tener este impacto, ¿no? No sabemos la historia del asesino, pero quizás uno puede especular que era alguien que conocía las redes y que, de hecho, si lo que buscaba era crear conmoción y crear todo un show alrededor de un terrible asesinato, lo logró. Es clave lo que estás mencionando y lo voy a sacar un poco del marco de
del disparo y el asesinato en sí, y lo llevo yo durante muchos años, he trabajado cuestiones de prevención de genocidio, ¿no? Y en todo el ámbito de la prevención de genocidio hay toda una discusión, sobre todo para los que llevan a cabo investigación en el terreno, que es el impacto del trauma de segunda mano, ¿no? Que es la sobreexposición al trauma del otro, ¿no? Y creo que hoy lo que estamos viendo, y me lo explicabas muy bien, tiene que ver con cómo esa sobreexposición en redes termina generando instancias que para muchas personas pueden ser traumáticas o pueden verse afectadas al ver el trauma de esa forma tan directa, ¿no? Y tan brutal. Pero bueno, eso como una acotación. Por otro lado, y continuando un poco sobre los hechos que ocurrieron. Una pregunta, Andy, antes de que siga la explicación. Este tipo de arma, ¿me repetís cómo es el arma? Es un Mauser de acerrojo en 30.06. ¿Que es un fusil? Es un rifle, sí. Relativamente fácil acceso porque... ¿Pero qué se compra en un supermercado esto, por ejemplo? Utah probablemente sí puedas comprarlo en algún... no es un arma que esté... A partir de los 18 en Estados Unidos vos podés comprar armas largas. A partir de los 21 podés comprar armas cortas. ¿Y esta arma larga? Esto es una arma larga, ¿no? Sí, esto es un arma larga. Y esto sería, sí, relativamente fácil acceso. ¿Qué requisitos tenés que tener para comprar esto? Y en Utah habría que ver, pero probablemente una licencia de conducir y no antecedentes penales. ¿Con eso estás? Y sí, en la mayoría de los estados que tienen permisividad para la adquisición de armas, para armas largas no tenés restricciones. Tenés más restricciones para las armas cortas por la cuestión de la aportación de arma de fuego, ¿no? ¿Y con las municiones cómo es? Vos tenés que cargar antes de cada... En este tipo de armas tenés que cargar. En este caso tenés un cargador interno de 5 disparos y cada vez que realizás un disparo tenés que ciclar manualmente el cerrojo. Esa palanquita que se ve en el costado se tiene que levantar para arriba, echar para atrás. Eso expulsa el casquillo utilizado y cuando lo empujás para adelante y lo cerrás, cargas la siguiente munición en la recámara y estás listo para realizar el próximo disparo. O sea que él tenía cargado por lo menos 5 disparos, hizo solo uno. Exactamente. Obviamente la cadencia de tiro que va a tener que ser mucho menor. Cuando pensamos en el intento de asesinato de Trump, el sujeto ahí estaba armado con un rifle semiautomático, por lo cual todo este proceso manual de carga no lo tenía que realizar, sino que cada vez que apretaba el gatillo o la cola del disparador, para ser más correcto desde el punto de vista técnico, disparaba y por eso realizó múltiples disparos en una secuencia muy rápida. En este caso, incluso, Tyler no llegó a extraer la vaina utilizada cuando las autoridades, cuando él corre, va por la parte de atrás del mismo techo, se lanza desde una altura elevada, o sea, también da a pensar de que quizás la parte de la exfiltración no la pensó del todo. Claro, ahí está el video. El video también es increíble porque... Él acá está corriendo. Y acá también se ve que él justamente no estaba pensando en esconderse, ¿no? Porque ese video es totalmente público. Por lo menos no había considerado cómo iba a salir de ahí, porque... Ese mezcló a la gente, ¿no? Si tú Como está corriendo. Y fíjate cuando salta acá. O sea, si tu plan es saltar ahí para escapar, es una pésima idea, ¿no? Y medio que parece que se lastima. Sí. Fíjate. Tarda un cachito y sale corriendo. Y ahí él sale corriendo, él corre unos 100 metros más hasta el lugar donde él esconde o descarta el arma. También otro indicador en general sobre el no entrenamiento previo en esta materia. Y el arma se encuentra a unos 100, 150 metros de acá, que fue el primer indicio. Pero claro, también estas son armas muchas veces que no tienen mucha trazabilidad. La trazabilidad que vos Eso te iba a preguntar. Puedes comprar un arma de acceso muy fácil, pero ¿hay un registro de quién compra el arma? Vos tenés en Estados Unidos, si tenés... la única instancia de registro que vas a tener cuando lo compras el arma de fuego a través de una tienda va a ser de que en ese momento te hacen un chequeo de antecedentes penales. Y queda el registro de que efectivamente vos hiciste esa compra de arma de fuego, ¿no? ¿Qué pasa? Vos después, lo que son ventas entre particulares no requieren ningún tipo de registro. Entonces yo puedo agarrar y venderte ese mismo fusil a vos, no queda ningún registro de ello y vos se lo podés vender a quien quieras. Si estás haciéndolo dentro del marco de la ley, entonces ahí pierdes toda la trazabilidad, que es muchas veces el problema que hay en Estados Unidos. Por eso muchas veces hablas de la necesidad de hacer un registro nacional, que es algo a lo que se oponen fervientemente los que están a favor de la segunda enmienda, pero en parte porque no tenés trazabilidad después de que la adquirió el primero en la tienda. Y eso es asumiendo de que fue adquirida en una tienda, porque, por ejemplo, cuando la noticia salió de que era un Mauser en 30.06, lo primero que yo pensé es, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados norteamericanos traían fusiles que habían capturado en la guerra. Y después los cambiaban el calibre, y los deportivizaban y hacían 10.000 cosas. Entonces también es muy común en Estados Unidos el rifle de papá o del abuelo, que se trajo de la Segunda Guerra Mundial o de algún lado.
Y eso, vos ahí sí que definitivamente no tenés ningún tipo de registro a menos de que haya entrado alguna categoría como armas automáticas que requirieron de un registro posterior, claro, ese tipo de cosas. Te quiero preguntar algo que circuló mucho ayer en redes sociales y que es a dos personas que parecían estar haciendo señas hacia algún lado y que algunos decían, bueno, son parte de un equipo que se ha puesto de acuerdo para efectuar el tiro y para asesinar a Kirk. Acá está, acá lo vemos. Sí. Es una persona que parece estar haciendo señas y otra también. Yo te lo pondría en estos términos. Yo ahora estoy con las manos así, porque si yo sueldo las manos te voy a hacer 37 señas durante esta columna. Creo que muchas veces tenemos tics que ni siquiera nos damos cuenta de que de repente nos rascamos acá y después nos acomodamos la gorra. Automáticamente empiezan a surgir, ¿no? Entonces... eso obviamente generó un montón de especulación. Mucha gente dijo, che, es muy obvio. Yo creo que, sobre todo con los datos que tenemos ahora, si hubiese tenido algún tipo de dispositivo de comunicación, pero aparte, ¿qué le va a estar señalizando? Si alguien tenía mejor vista, el que tenía mejor conciencia situacional, por ponerlo de alguna manera, es el tipo que estaba apostado en la altura con una óptica magnificada, pudiendo ver todo lo que ocurría. Me cuesta pensar de que hay un sujeto en terreno que podía ofrecerle más información de la que él tenía. Y aparte que hemos visto, o sea, hasta ahora la investigación todo está apuntando a que actuó de forma solitaria. Y que si no era incluso por la familia y el que realizan la entrega... Y también es como la era de la fake news. Ayer circularon dos muy importantes. Una, que hay justamente un homónimo del asesino o del presunto asesino que sí estaba registrado como demócrata, que había votado. Entonces se habían justamente publicado todos esa información personal. Después no consideran las edades, pero aún hoy van a poder encontrar supuestos registros verídicos de esa persona y de su inclinación a la hora de votar. Y eso era mentira. Y la otra, vieron el video que publicó Donald Trump, justamente dando el pésame y anunciando una serie de medidas. Había estado editado, quizás tuvo cortes, como suele suceder, y para poder unir esos cortes lo que hicieron fue fundir la imagen. Entonces, cuando vos hacías zoom en las manos de Trump parecían que tenían 6 dedos, 2 dedos, simplemente por esa acción. Como ahora todos estamos sospechando sobre la inteligencia artificial, también existieron todos esos justamente especulaciones, rumores de que en realidad todo ese video de Donald Trump había sido hecho con inteligencia artificial. Muy difícil, ¿no? También me parece que es un caso que convoca, sobre todo en los Estados Unidos, mucha atención, que fue inmediatamente politizado. Obviamente todas las grandes figuras de ese país justamente se opinaron al respecto, y ahora como cada uno de su casa puede mirar esos videos, puede analizarlos, puede encontrar desde estos supuestos gestos de estas personas hasta también decir que todo el video de Donald Trump había sido hecho con inteligencia artificial. Bueno, el FBI fue sumamente cuidadoso durante un rato cuando dijeron que tenían las imágenes nítidas del tirador, pero que no las querían publicar hasta lograr ellos una identificación. Cuando no pudieron hacer la identificación, las publican, ¿no? Pero una vez que lo publican, lo primero que surge fueron 10.000 hipótesis diferentes que rápidamente se viralizaban en las redes. Una de ellas hasta decía, parece venezolano, entonces ya le hacían un vínculo con Venezuela, ¿no? Sí, se cruza la política porque este nuevo jefe del FBI, de hecho, es uno puesto por Donald Trump sin tanta experiencia, y lo que hizo el jefe del FBI, ni bien se anuncia la muerte de Kirk, fue justamente publicar una foto de él con Kirk. Exacto. Entonces, de alguna manera también no ayuda a que el ambiente se calme, o por lo menos caigan estas hipótesis conspiranoicas. No, y la preocupación de muchos aparte en el proceso también era, cuando estaban, justamente publican las imágenes y surgen todas estas ideas, es, che, van a terminar matando a alguien en este proceso de tratar de identificar a alguien, delegándolo en el público, y efectivamente, mucha gente fue doxeada de forma completamente innecesaria. Bien, gracias Andrei por haber estado hoy acá, como siempre, con esa fabulosa camiseta.